Pero eso ya lo estamos informando desde ayer. Ellos tienen sus políticas porque pues es un país, es un gobierno soberano, lo mismo que nosotros, es un país, México, independiente y soberano. Entonces, ellos no tienen por qué preguntarnos lo que van a hacer cuando se trata de detener a una persona en su territorio. Lo mismo aplica cuando nosotros no permitimos, como está sucediendo, que actúen agencias extranjeras en nuestro país, porque México es un país libre y soberano. Es decir, hay cooperación, pero hay respeto a la soberanía. Nosotros no podemos decirles por qué hicieron esto. Esa es una decisión que ellos tomaron y ya lo dije ayer, vamos a esperar resultados de la investigación, cuidando de que no se afecte, no se dañe una institución tan importante como la Secretaría de la Defensa Nacional, que no se afecten las Fuerzas Armadas de nuestro país, que son importantísimas para el desarrollo de México, para garantizar la paz, la tranquilidad y la defensa de nuestro país como nación independiente y soberana. En el caso, repito, de que se presentaran pruebas y se demostrara que el secretario de la Defensa del presidente Peña Nieto sí es culpable de los delitos que se le atribuyen, pues se tiene que castigar a él, no debe de haber impunidad, también a quienes resulten involucrados, pero no un asunto de esta naturaleza, aunque es muy lamentable porque no deja de afectar a una institución como la Secretaría de la Defensa. No puede ser un caso de estos algo que debilite, que socave al Ejército Mexicano, a la Secretaría de la Defensa. Nosotros vamos a procurar siempre fortalecer a esta institución, que es, les repito, básica, fundamental. Estados Unidos en torno a este caso? Sí, hay una relación permanente, pero también debe de considerarse que son procedimientos que se llevan a cabo de acuerdo a una normatividad que se aplica en un país extranjero. Nosotros no podemos interferir en un juicio que se lleve a cabo en Estados Unidos. Hay pues un procedimiento de carácter legal que se tiene que seguir y eso, repito, pues aplica para
el caso de que no solo el gobierno de Estados Unidos, sino cualquier gobierno extranjero quiera venir a tomar decisiones sobre lo que compete a los mexicanos. Vamos a esperar. Hoy tengo entendido va a resolverse si puede enfrentar el general Cienfuegos este proceso en libertad o le niegan la posibilidad de aportar una fianza para no estar en la cárcel. Hoy se va a decidir. Les comentaba yo que es algo parecido a lo que se vivió en el caso de García Luna y también en otros asuntos. Quienes acusan, en este caso, el gobierno de Estados Unidos, la Procuraduría, además de los señalamientos sobre posibles delitos y la presentación de pruebas, argumentan de que se trata de un presunto delincuente de alto riesgo y que de otorgarse la libertad bajo fianza podría escapar. Siempre se dice, casi está calcado, de que tienen nexos, ¿no?, muy poderosos en México y que los pueden proteger para esconderlos. Esto no quiere decir que no pueda darse, ¿no? Me refiero a que es el elemento más utilizado, son los criterios que más se utilizan. Todo esto para que el juez no dé la libertad que el abogado defensor va a solicitar, la libertad bajo fianza. Entonces, hoy, tengo entendido, se va a saber si se entrega la libertad bajo fianza para que el general lleve a cabo el proceso sin estar en la cárcel, o se le niega esa posibilidad. ¿Asistencia consular? Sí, fue asistido, pero ya está ahora sí que en manos de sus abogados, ¿sí? Pero siempre desde los primeros momentos estuvo presente el cónsul. No le estoy dando la palabra a Marcelo, que podría explicarlo con más precisión, porque este caso nos interesa tanto por su delicadeza que yo quiero ser el vocero para que no hablemos todos y se evite una manipulación de la información, como lo que vimos del periódico Reforma el sábado. Entonces, aunque sea como tomarse un tafil, me van a estar escuchando a mí, que hablo despacito y no de corrido, y me como las heces. Entonces, ofrezco disculpa. ¿Presidente, la responsabilidad del expresidente Peña Nieto en este
es que no nos debemos adelantar, vamos a esperar que pruebas se presentan, lo que pueda decir el general en estos procesos. Hay esa característica de que se les propone que cooperen, y esto a cambio de una disminución de las penas. No como aquí. Hay quienes aceptan y hay quienes no. Por ejemplo, no ha aceptado todavía un acuerdo García Luna, aunque faltan audiencias y presentación de pruebas, es un proceso. Pero el que estaba de procurador en Nayarit, precisamente cuando estos asuntos que se le atribuyen al general, él fue detenido también en California y él aceptó ser testigo protegido. Eso significa pues que dan información a cambio de que haya una consideración de las penas. Aquí tenemos el caso de el señor Lozoya. Es el mismo procedimiento. Él ofreció cooperar, entregó un escrito, hizo la denuncia y ahora la Fiscalía está integrando la averiguación para consignar. Ese es el procedimiento y esto le ha permitido tener algunas consideraciones al señor Lozoya. Eso mismo debe de seguirse practicando en México, es mi opinión. Por ejemplo, para romper con el pacto de silencio, del llamado pacto del silencio, en el caso de Ayotzinapa, nosotros estamos a favor de que los que informen tengan una consideración, porque nos interesa saber dónde están los jóvenes de Ayotzinapa. Entonces, no se usaba antes este procedimiento. Ahora queremos que se use más. Lo otro que nos importa mucho también es la reparación del daño. En el caso de fraudes, en este caso de el señor Lozoya, pues queremos recuperar lo que se pagó de más por la planta de fertilizantes. Son $200 millones, porque pues no solo es el castigo, sino que se le devuelva al pueblo lo robado. Esa es la otra peculiaridad en estos tiempos, ¿no?, de la aplicación de la justicia. Buenos días, señor presidente. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Ya que va a ser el vocero de los temas delicados y hablando de estos temas, quiero respetuosamente pedirle su reflexión, no hacia el pasado, sino en el presente y tal vez hacia el futuro,
con el arresto del general Cienfuegos y con la detención de Genaro García Luna. ¿Qué piensa de los potenciales García Lunas y Cienfuegos en su gobierno, presidente? Se lo pregunto porque Anabel Hernández, una periodista que usted respeta, publicó en Aristegui Noticias el expediente secreto de Omar García Harfuch. Y es un tema que a nosotros nos ha interesado y la entrevisté. Y debido a que en ciertos sectores el nombre de García Harfuch se maneja como posible sustituto o sucesor cuando Alfonso Durazo se vaya a buscar ser gobernador de Sonora, yo le quiero mencionar sobre este caso y escuchar su reflexión. Anabel Hernández publica que Harfuch es un hombre de Luis Cárdenas Palomino y en cuyos exámenes de control de confianza mintió sobre sus compromisos con la delincuencia organizada. En diferentes ocasiones en el detector de mentiras a la pregunta ¿mantienes compromisos con la delincuencia organizada?, García Harfuch, quien es secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, registró reacciones significativas de falta de veracidad, según quedó asentado en los informes correspondientes. El 13 de enero de 2009, el 18 de mayo de 2011 y el 6 de octubre de 2011 quedó sembrada la duda de si el funcionario contestó con la verdad sobre sus vínculos con la delincuencia organizada. Al final, la Dirección General del Control de Confianza llegó a una conclusión. En la parte inferior derecha del reporte integral de evaluación puede leerse con letras mayúsculas la frase definitiva: Omar García Harfuch no cumple con el perfil. Señor presidente, Fox, Calderón, Peña Nieto dirán que no sabían, dirán que nunca leyeron lo que han escrito, lo que han señalado colegas que se dedican a la investigación periodística y han hablado sobre estos personajes, pero nosotros hemos advertido aquí de algunos tapones en la Fiscalía, tapones con nombre y apellido, algunos compadres, por ejemplo, de Luis Cárdenas Palomino, que siguen sin encontrarlo a pesar de que es buscado por las autoridades estadounidenses. ¿Qué piensa, presidente, de los potenciales Cienfuegos o García Lunas en el gobierno? Y sobre el caso de García Harfuch, ¿esto lo descalifica de ser tomado en cuenta como un posible sustituto de Alfonso Durazo? Y se lo comento porque la investigación ahí está, los documentos ahí están, y no es cualquier investigación, señor presidente. Mira, nosotros tenemos mucho cuidado en la selección de los que nos ayudan para garantizar la paz y la tranquilidad en el país, porque es evidente, de dominio público, de que los encargados de la seguridad pública en los gobiernos anteriores no estuvieron a la altura de las circunstancias. Y tenemos que tener mucho cuidado. Desde que me tocó elegir al secretario de la Defensa, al secretario de Marina, al secretario de Seguridad Pública, estuve pendiente de que se tratara de gente íntegra, sin vínculos con la delincuencia. Desde hace muchos años he venido planteando que es indispensable tener una frontera, una línea divisoria entre autoridad y delincuencia. Y aquí incluyo a la delincuencia común y a la delincuencia de cuello blanco, porque se padecían de las dos en el gobierno. O sea, la delincuencia común pues ya está quedando de manifiesto, tenía protección. Por eso se hablaba de un narcoestado o de un narcogobierno. Pero también la delincuencia de cuello blanco
que no se mencionaba mucho, porque es una delincuencia fifí, tenía secuestrado al gobierno y saqueaban sin perder su respetabilidad. Nada más que por la mala costumbre de llamar delincuente o ratero solo al que se dedica a actividades ilícitas, muy conocidas, no se le daba el mismo tratamiento a quienes hacían, por ejemplo, una operación en el gobierno o recibían un contrato y se quedaban con 100, 200 millones de dólares. Se llegó a decir de que el Chapo estaba entre, no me gusta decirle así, Guzmán lo era, ofrezco disculpa, estaba entre los hombres más ricos del mundo. Yo dije en su momento que no, que hablando en términos de béisbol, cuando mucho jugaba en AAA, pero no en grandes ligas. Los que estaban en grandes ligas no aparecían. O sea, no eran tratados de esa manera. Entonces, nosotros siempre hemos sostenido que debe de haber esta separación tajante. Incluso un distintivo del actual gobierno es separar el poder económico del poder político. Que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, de todas las clases sociales, de todas las religiones, a libres pensadores, a todos los mexicanos. Que ya no exista esta mezcolanza en donde el poder económico y el poder político se alimentan y se nutren mutuamente, que no exista eso, y lo estamos logrando. Entonces, tenemos cuidado. Les puedo decir, ya lo he planteado, que al actual secretario de la Defensa no lo recomendó nadie, yo lo nombré porque hice una investigación y me presentaron en la Defensa el secretario Cienfuegos sus propuestas, como me la presentó también, como presentó también su propuesta el secretario de Marina, pero no fueron esas propuestas las que consideré. No estoy tampoco descalificando a nadie, sencillamente yo de manera independiente, libre, decidí quiénes iban a estar. Lo mismo en el caso de la Secretaría de Seguridad. Entonces vamos a seguir cuidando que pues no haya García Lunas, como tú dices, y que no se presenten casos bochornosos, vergonzosos, como los que estamos ahora padeciendo por la detención del secretario de la Defensa. Entonces vamos a cuidar eso, lo vamos a seguir cuidando. No quiero presumir, pero no somos iguales. ¿Ya tiene sucesor para Alfonso Durazo? ¿Ya lo tiene pensado? Todavía en eso estoy pensando, precisamente para que sea una gente íntegra, honesta, limpia, que nos garantice lo que
se ha logrado con Durazo, una muy buena coordinación del Gabinete de Seguridad, ¿sí? Y que sigamos adelante. Esto sí, Durazo decide irse. Sí se va. A lo mejor Sí se va. Lo convenzo de que me siga ayudando. Oiga, presidente, otro caso que quiero exponerle. Hace unos días usted abordó el tema de Carlos Romero de Champs. Usted confirmó nuevamente que no hubo un pacto, un acuerdo con Carlos Romero de Champs. No de usted, pero habrá pactos de otros funcionarios. Y se lo pregunto porque mi compañera Meme Yamel encontró a Carlos Romero de Champs departiendo, comiendo en un restaurante del norte de la Ciudad de México con 3 personajes. En Los Arcos se encontraba Carlos Romero de Champs, el ex líder sindical, con el diputado Manuel Limón Hernández del PRI, quien sustituyó precisamente a Carlos Romero de Champs como secretario general del sindicato hace prácticamente un año, y Fernando Navarrete, presidente del Consejo General de Vigilancia de ese organismo gremial, también identificado como un cercano al polémico exdirigente petrolero. Pero se ha identificado al primero que llegó a la mesa a acompañar a Carlos Romero de Champs, y se trata de Alejandro Cabrera Fernández, quien ostenta el cargo de coordinador de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Petróleos Mexicanos, quien ha sido señalado por obstaculizar los avances democráticos al interior de Pemex. Él, junto a otros personajes, han sido exhibidos, denunciados, y han exhortado incluso al director Octavio Oropesa a hacer cambios y hacer caso a sus exigencias. Yo le pregunto, presidente, ¿esta reunión es normal desde su perspectiva? Que este funcionario se reúna con el ex líder sindical Carlos Romero de Champs para departir largamente en un restaurante. ¿Lo tomamos como una reunión de amigos o existe la posibilidad de que haya que todavía exista la mano de Carlos Romero de Champs al interior de Pemex? Que esto se trate de un funcionario que está protegiendo intereses o personajes que no son afines necesariamente a su gobierno, a la Cuarta Transformación, presidente. Bueno, hay en la ley de austeridad que se aprobó recientemente una disposición para que los funcionarios no compartan pues estas relaciones con empresarios o con gentes que puedan significar compromisos de intereses, pues. No sé si aplique en este caso. Parece que está en mis 100 compromisos o en la ley de austeridad. Habría que ver si esto está permitido. ¿Pero a usted le parece normal? ¿A usted le parece normal que este funcionario...? No debe darse, porque estas cosas, si son cuestiones laborales que se deben de tratar entre empresa y sindicato, para eso están las oficinas. Pueden tratarse en las oficinas públicas. Pero además, ¿por qué tendría que hablarlo con Carlos Romero de Champs? Sí, ese es otro asunto, pero creo yo que lo correcto sería hacerlo en una oficina pública, no estar en restaurantes, en fiestas se habla de eso, de viajes, eso está ya, yo creo que prohibido, pero lo estás denunciando y yo le pido al director de Pemex que lo revise este asunto.
de conformidad con la ley o con los principios que nosotros sostenemos. ¿Amerita un despido en caso de que así haya sido? Si la ley lo prohíbe, sí. Y si se cae en lo que impide la ley que hagan los funcionarios públicos. Ahí está documentado con video y fotografías a sus órdenes. Sí, nada más vamos a ver si ¿no está? Yo recuerdo haberlo escrito, pero no sé en dónde, si está, yo creo que está en la ley de austeridad republicana. Si no, si se le hace... en los compromisos. A ver, ¿lo vemos? Lo vemos. Entonces, que todo esto, ustedes me ayudan. Sí, porque... Le ayudamos a México a que se transforme México. Sí. ¿Cómo es que dice la costumbre, que la canción que dice que las costumbres... ¿Es más fuerte que el amor? La costumbre es más fuerte que el amor. Sí. Pues qué amor a Romero de Champs. Sí, no, es la costumbre. Entonces, es que no termina todavía de irse lo viejo y no acaba de llegar lo nuevo. Es un proceso de transición. Entonces, vamos poco a poco. Los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones, Energía y otras dependencias no podrán convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajar con contratistas, grandes contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función pública. No sé si en este caso los líderes sindicales aplica para los dirigentes sindicales, pero se lo dejamos al director de Pemex y de una vez a la secretaria de la Función Pública. Sobre todo, presidente, porque estamos hablando de un sindicato que busca la democratización y muchos de los disidentes en tiempos de Romero de Champs hablaban de un líder sindical corrupto. Se va a continuar, ya hablamos de eso, el proceso iniciado de democratización de los sindicatos, con elecciones directas, libres, secretas de los trabajadores. Ellos van a elegir a sus representantes. Se detuvo ese proceso por la pandemia, pero vamos a continuar, porque además es ya una ley que tiene que cumplirse. Ya no hay dirigentes preferidos o predilectos del gobierno, ya eso se terminó. Ahora los dirigentes tienen que ser electos por los trabajadores, tienen que representar a los trabajadores, no representar al gobierno como era antes. Es un proceso que tenemos que impulsar, que va a llevar tiempo como todo. Nada más hay que imaginar que nunca ha habido democracia en México. Siguen igual los charros y chabacanos. Bueno, en 5 siglos han habido como destellos democráticos. Quizá los 10 años de la República restaurada, cuando gobernó Juárez y Lerdo, 10 años, desde luego los pocos meses, 14 meses, no sé si 14 o 16 meses de la presidencia de Francisco I. Madero. Y
hasta el 2000, que aún con un acuerdo de las cúpulas pierde el PRI la presidencia después de casi 70 años. ¿No? Pero miren qué sucede con ese sexenio del cambio. Inmediatamente fraude electoral en el 2006, reconocido, aceptado por ellos mismos, el mismo presidente Fox diciendo de que había cargado los dados. Imponen a Calderón los grupos de intereses creados. O sea, duró un sexenio el esfuerzo de muchísima gente durante todo el siglo XX, después del asesinato del apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Y viene de nuevo la imposición, el fraude. Y al siguiente sexenio, lo que ahora está quedando de manifiesto con la denuncia de Lozoya, la utilización de dinero a raudales para comprar votos y para comprar voluntades. Es hasta el 1 de julio del 18, en el que por la voluntad del pueblo nos eligen. Por eso no vamos a fallarle al pueblo. Pero imagínense cuánto tiempo, son 3 siglos de dominación colonial sin democracia. Todo el siglo